Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de nuestro canal Código Web Libre y de nuestro blog códigoweblibre.blogspot.com. El día de hoy vamos a ver cómo crear un CRUD en PHP desde cero, pasando por sus diferentes funcionalidades: crear un nuevo usuario, listar usuarios, actualizar usuarios, eliminar usuarios y buscar usuarios. Como requisitos para poder desarrollar nuestro código o que nuestro código funcione, necesitamos la versión de PHP 7 en adelante, MySQL, y vamos a implementar Bootstrap. Utilizaremos el patrón de diseño modelo vista control para toda la organización y estructura de las carpetas. El código ya está desarrollado. Voy a primero a explicar qué fue lo que hicimos y posteriormente visualizaremos cuál es el resultado final del desarrollo. Bueno, aquí tenemos nuestra carpeta CRUD. La organización del directorios o carpetas es la siguiente. Tenemos la carpeta config, que es donde va nuestro archivo de conexión.php. Es una clase muy sencilla. Tenemos la clase conexión, tenemos algunas variables privadas que son host, user, password, database. Tenemos el constructor donde inicializamos esas variables, donde ponemos los datos de conexión a nuestra base de datos. Yo estoy en un servidor local, entonces coloco localhost, root, el usuario de root, que ya en este caso yo no tengo, la base de datos que es CRUD, la cual se compone de lo siguiente: tiene los campos ID, name, last name e email. En este caso no tengo creado ningún usuario. ¿Y cuál es la estructura de esa tabla? La tabla users, tenemos el campo ID, que es entero, de longitud de 10, no nulo, primary key y de auto incrementa. El campo name es varchar, de longitud 255, e igualmente así para last name e email, y los tres son no nulos, o sea, son obligatorios. Esta es nuestra tabla usuario. Solamente tenemos una tabla para nuestra base de datos CRUD a la que nos vamos a conectar. Listo, cuando ya tenemos declaradas esas variables, creamos una función que se llama pull función conectarse. ¿Qué tiene esta función? Obtenemos el enlace de la conexión si se pudo establecer por medio de estos datos, que son localhost, o sea, esto de acá, user, password, database. Si el sistema logra conectarse, si logra establecer conexión, nos debería devolver eco conexión exitosa. Si no, haríamos un die para cerrar la conexión del script y devolvería error de conexión, MySQL connect, el número del error y cuál fue el error, MySQL connect error. Como les dije, estamos usando PHP 7, entonces vamos a utilizar las funciones de MySQL en vez de MySQL, que ya no están recomendadas. Si el sistema logra establecer conexión, entonces retornamos cuál fue el enlace de la conexión a la base de datos. Como plus tenemos que podemos cerrar la conexión. En este caso yo la tengo comentada para que quede abierta. Este es el archivo de conexión. Utilizaremos, como dije al principio, el patrón de diseño modelo vista controlador. Este patrón de diseño tiene las carpetas comunes, que son controllers, models and views o views. En el controlador, en la carpeta controllers, tenemos un solo archivo que es users controller, que tenemos en este archivo. Incluimos, bueno, ya explicaré más adelante esto, que tenemos en users. Tenemos como el puente entre la conexión entre el modelo y la vista, dependiendo de las peticiones que haga. Si yo desde la vista necesito crear un nuevo usuario, él llega acá y ejecuta la función de crear un nuevo usuario. Si edito un usuario, él entra acá, y si necesitamos eliminar un usuario, él llega y entra acá y hace la conexión al modelo. El modelo realiza todas las peticiones a la base de datos, todas las solicitudes, y devuelve ese resultado al controlador, y el controlador devuelve ese resultado a la vista. Esto lo veremos más adelante cuando empecemos a mirar la funcionalidad del sistema. La carpeta mis es la más sencilla, por decirlo así. Contiene simplemente los misceláneos o las librerías que vamos a implementar en nuestro proyecto. En este caso usamos Bootstrap 4
e incluimos entonces el Bootstrap minificado, el CSS y el JS. Utilizamos jQuery para algunas funcionalidades de Bootstrap y tenemos un archivo style.css dentro de la raíz de mis, no dentro de ninguna carpeta, donde tiene algunos estilos principales de nuestro proyecto. Esto es puro CSS. Tenemos el estilo del botón del toolbar, botón edit, que ya explicaré qué es esto. Models, este archivo es muy importante porque es el que contiene todas las solicitudes a la base de datos. ¿Qué necesitamos para que este modelo funcione? Incluimos la clase o el archivo conexión.php, este de acá, para poder establecer y obtener el link de la conexión a la base de datos. Creamos una nueva clase que es users, creamos dos variables privadas que son con y link. Luego en el constructor de la clase llamamos a thisCon y le pasamos o instanciamos la clase conexión.php, que es esta de acá. Estamos instanciando esta clase. Cuando instanciamos esta clase en el método thisCon ya podemos obtener todas sus funciones o métodos. Entonces en la variable link yo llamo a this.con, que es esta de acá, y le digo que en this.con voy a necesitar de la función conectarse para establecer conexión a la base de datos, y lo retorno y lo guardo en this.link. Luego ya tenemos todos los métodos de conexión y solicitudes a la base de datos que tenemos. Por ejemplo, para traer todos los usuarios tenemos la función getUsers, donde tiene el query que es select * from users. El resultado de la operación yo lo llamo desde MySQL lead query, le paso la conexión que establecimos acá arriba, le digo que query voy a ejecutar. Luego recorro, si son más de un usuario tengo que recorrerlo por medio de un while, lo guardo en un array data y le guardo los resultados por un recorrido asociativo del resultado de la consulta. ArrayPod lo que hace es eliminar el último índice del array, que siempre viene en blanco del while, y retorna esos datos. Cuando necesito crear un nuevo usuario llamo a esta función que es newUser, le paso los datos por parámetros por el argumento del método y le digo cuál es el nuevo usuario que voy a ingresar. Entonces la sentencia es insert into users, el nombre, el last name, el email. Estos son los campos de la base de datos, estos de acá, estos tres, y le digo que en values voy a llamar a data name, data last name y data email, que estos son valores del campo del formulario de crear nuevo usuario, que ya lo veremos. Si se logró, bueno, ejecuto el query, le paso la conexión y el query. Si hubo un cambio en la base de datos, si es mayor a 0, o sea, si hubo un cambio, si se registró un nuevo usuario, por decirlo así, retorna true. Si no, retorna false este método. Este método, ¿dónde lo llamo? Lo llamo desde el controlador userController cuando necesito crear un nuevo usuario. Si la función que se va a ejecutar es crear un nuevo usuario, lo que hago es del modelo users voy a necesitar el método newUser, que es este de acá, y le paso cuáles son los datos que ingresó el usuario en el formulario. Si el registro fue exitoso, o sea, si es true, él lo devuelve al enrutador, que es index.php, y le indica si fue true o falso. En este caso dice true. Si por el contrario no se registró exitosamente, él lo devuelve al mismo enrutador index.php, pero le devuelve error true y no susas, que ya lo veremos. Cuando necesito buscar un usuario, lo busco por ID para editar el usuario o eliminar un usuario, más que todo para editar, para saber qué usuario soy el que estoy editando. Eso ya lo veremos más adelante. Public function set id user lo que hace es actualizar el usuario por la información que ingrese la persona en el formulario de actualizar usuario. Si hay algún usuario para actualizar, entonces ejecuta el comando update user set y los campos a modificar son name, last name e email del usuario que la persona le indica. Si se logró actualizar algún usuario, retorna true, si no, retorna falso. Si no hay ningún usuario para actualizar, retorna falso. Borra el usuario por ID.
este método lo que hace es delete user, borra el usuario por el ID que se le indique. Si se le pasa algún ID, o sea, si hay algún ID para actualizar o algún usuario, ejecuta el query delete from users donde el ID sea igual al que se le indique por el argumento del método. Si se eliminó el usuario, lo vuelve true, si no false, y si no hay algún usuario para eliminar, entonces retorna false. Filtro de búsqueda. Cuando yo ingreso un valor para buscar en mi formulario, él lo busca y utiliza este método que es getUsersBySearch. Recibe como argumento cuál es el parámetro de búsqueda o el filtro de búsqueda. Si hay algún dato para buscar, entonces el sistema ejecuta select asterisco from users where name sea como o sea muy parecido a data, o el nombre sea igual o muy parecido a el valor que ingresó el usuario, o el email sea muy parecido o igual que en que ingresó el usuario. Si encuentra algún dato, retorna esos valores, si no lo retorna false. Tenemos nuestras vistas que están dentro de la carpeta users. Y que tenemos el primer archivo que vamos a ver es users, que lo que hace es requerir el modelo users, instanciamos esa clase y lo metemos en un objeto user y trae todos los usuarios por defecto en pantalla. Incluimos el archivo toolbar.php, que ya lo veremos, y aquí tenemos la plantilla donde el sistema pinta en pantalla o muestra en pantalla todos los usuarios. El archivo edit lo que tiene es el formulario para editar un usuario, e igualmente requerimos del modelo, instanciamos la clase, le decimos cuáles son los datos que vamos a editar y luego le damos en modificar. El archivo new es para el formulario de creación del nuevo usuario, le decimos cuáles son los datos que vamos a ingresar. El toolbar es como nuestra barra donde tenemos botones de acceso rápido para crear un nuevo usuario o listar un nuevo usuario. Es muy sencillo, es simplemente un div que lo requerimos y lo necesitamos, lo creamos una sola vez y lo podemos llamar cuando lo necesitemos. Header es nuestra cabecera, es como nuestro layout o nuestra plantilla para no estar creando esto a toda hora, simplemente lo creo una vez, igual que el footer, y lo que le cambio es el contenido, o sea lo que está en edit, new o users. Como vemos no abrimos HTML ni body a toda hora, sino que es como nuestro layout. Y un archivo muy importante que es el index.php, donde requerimos, esto no es necesario, donde requerimos, es como nuestro enrutador a donde va a llamar a todas las vistas de users para hacer las diferentes funcionalidades. Todo esto que acabo de explicar, ¿dónde lo podemos visualizar? O cuál es el resultado final. Entonces yo voy a mi localhost, mi carpeta CRUD, lo primero que hace es abrirme el archivo index.php que está dentro de la raíz de CRUD, que es este de acá. Este es nuestro enrutador que incluye el header, que como ya vimos el header es todo el HTML, la cabecera, la parte de la cabecera donde incluimos el bootstrap, el estilo y los iconos de Google de Material Design, la barra de navegación o el navbar y el container. El footer es la parte donde cierra el body, el HTML, el container y donde incluimos los scripts que van siempre al final antes de cerrar body. Y el contenido pues dependiendo de lo que estemos llamando. Entonces, ¿qué dice index? Index dice que si no le pasamos ninguna página, por defecto él va a cargar users.php. O sea que en este momento el sistema está cargando la vista users.php, que es esta de acá donde me trae todos los usuarios, como lo vemos acá. Aquí me está volviendo conexión exitosa porque en el archivo conexión.php yo tengo un eco que devuelve conexión exitosa. Si lo comento, le guardo los cambios y actualizo, se quita. Entonces este es el resultado de todo nuestro código que acabo de explicar. ¿Qué tenemos? El navbar, que es esta barra negra que está al principio. Este es como una opción que más adelante implementaré, donde a este CRUD le vamos a implementar un inicio de sesión en un próximo video. Y tenemos el toolbar. El toolbar es todo esto que está en naranja, que contiene dos divs que son listar usuarios y crear nuevo usuario.
Como les mostré hace un momento, el toolbar es esto de acá, que tiene dos iconos en Material Design, que son estos de acá, donde le digo que View Use y Add son estos iconos de acá, como lo ven, el más y este listado. Si no saben qué es Material Design de Google, entonces pueden investigar Google Material Design Icons y ahí podrán ver la cantidad de iconos que pueden utilizar y cómo lo pueden utilizar. En este caso se utilizan por la etiqueta i, se le pasa a la clase Material Icons y se dice qué icono es el que vamos a utilizar. En este caso add o más. Estos son todos los que uno puede utilizar. Esto mismo que están viendo acá es lo que yo hice acá cuando ya implementé la librería de Material Design. ¿Dónde implementé yo esa librería? En el header, aquí por medio web. Le dije que Font, Google APIs, Icon y Material Icons. Ya puedo utilizar todos esos iconos que están viendo acá en la aplicación. Volviendo a nuestro CRUD, este también es un icono de Material Design. No estoy usando nada de imágenes, todos estos boosters como están viendo. Tenemos que este es nuestro listado, nuestro archivo users.php de la carpeta views. No hay ningún usuario creado. Si yo necesito crear un nuevo usuario, ¿a dónde voy? En mi toolbar, en el botón de nuevo. Cuando le doy el botón nuevo, él fue al archivo index.php, le pasó el parámetro page y el archivo new. El archivo new o el parámetro new es nuestro archivo new.php, que en el archivo index.php dice que si se le pasa algún parámetro por URL llamado page, me muestre ese archivo o me tenga ese archivo, ese valor, perdón, y me lo guarde en la variable page. Page lo que hace es incluir en view users y llamar a qué archivo es el que necesito, o sea new.php, o sea que aquí estaría llamando new.php. Y new.php que tiene el formulario para ingresar un nuevo usuario, que es esto de acá, es lo que están viendo acá, y el toolbar es lo que ya vimos, o sea este barro naranja. Si yo lo quito, van a ver que no va a aparecer el toolbar en el archivo cuando yo creo un nuevo usuario. Volvamos a listar y vamos a nuevo. Ven que se quita. Si lo vuelvo a descomentar y refresco, ahí está nuevamente nuestro formulario. ¿Cómo creamos un nuevo usuario? Entonces vamos a ingresar un nuevo usuario a nuestro sistema. Ingresamos el usuario y le digo crear. El sistema nos devuelve si ha sido exitoso o no el usuario, nos dice que ha sido creado. Si yo voy a listar usuarios, aquí ya tenemos el nuevo usuario, Ediver, el correo, y nos saca unas nuevas opciones que son editar usuario y eliminar usuario. Vamos a crear un nuevo usuario. Y el email, uno ficticio obviamente. Le damos crear, vamos a usuarios. ¿Y qué podemos hacer con estos usuarios? Podemos, y aquí ya vemos que tenemos el filtro de búsqueda. Si yo quiero buscar un usuario en especial, por ejemplo Eddie, le doy buscar, me lista el usuario Eddie y me quita Chris Cornell. Si lo vuelvo a quitar, o volvamos acá a usuarios, me lista todos otra vez. Busquemos Perlian, le doy enter y me busca solo nuevamente Eddie o Chris. Lo busca, listo. Continuando, entonces ya tenemos de búsqueda, listar, que es este, registrar. Podemos editar un usuario. Por ejemplo, yo quiero editar el usuario de Chris Cornell, le doy clic en el enlace del lápiz para editar el usuario. Me llama a la vista y me llama nuevamente a index.php, la página, y le paso el parámetro edit y le digo qué usuario es el que voy a editar. Cuando yo le digo edit, nuevamente, entonces lo que va a es incluir en el enrutador index.php va a ser edit.php, y edit.php tiene el formulario para editar un nuevo usuario, que lo que hace es llamar al método de buscar el usuario por ID, me carga cuáles son sus datos, name, last name, y los cargo en los campos de texto, que son estos de acá, por eso vienen ya precargados. Como los cargo en el archivo value, le meto le ingreso cuál es el valor que debe cargarse. En este caso edité Chris Cornell. ¿Qué puedo hacer? Entonces ponemos la edición.
digámosle que es Soundgarden. Le digo editar, dice la información ha sido actualizada. Si voy a listar el usuario, vemos que ya está Soundgarden. Digamos que ya va a ser un nuevo correo 2018, editar nuevamente, y aquí vemos que está modificando la información. Este es el archivo de editar. Recuerden que cada vez que yo utilizo hago una opción en el formulario, él redirecciona al controller, users controller, y le pasa el parámetro post dependiendo de la acción que yo quiero realizar, cuando creo un nuevo usuario, cuando edito un nuevo usuario. Estos valores, ¿de dónde son? Son los botones tipo submit que están en cada uno de esos formularios. Por ejemplo, en el archivo new.php hay un botón que se llama create. Si yo abro new.php y busco el botón submit, se llama create. Entonces cuando él reciba una opción del archivo new.php que venga de create, él va acá y me ejecuta el método new user del modelo users. Lo mismo con edit y lo mismo con delete, sino que con delete no lo hace por una acción, sino que lo hace por Ajax. ¿Cómo lo hacemos? Digamos que vamos a eliminar el usuario de Chris Cornell. Entonces yo le doy clic en borrar usuario, el sistema me pide confirmación primero. Si le digo que cancelar, no lo borra. Si le digo que aceptar, está seguro de eliminar el usuario, sí. El sistema dice el usuario ha sido borrado de la base de datos exitosamente. Si yo recargo, vemos que ya no está. ¿Y cómo funciona esta parte? En el archivo users.php de la vista tenemos los enlaces a cada una acción, al editar y al borrar. El borrar ejecuta un método JavaScript que es botón delete user, que lo que hace es recibir cuál es el ID del usuario que vamos a eliminar. Esta función, ¿dónde está? En este mismo archivo más abajo, donde nos pide confirmación. ¿Está seguro de eliminar el usuario? Si el usuario necesita aceptar, hace una petición por medio de Ajax, donde nos dice si el estado es 4 y el estatus es 200, o sea, si todo está ok, él llega y toma y hace la petición al usuario para eliminar el usuario de la base de datos. Si la respuesta del servidor es success, quiere decir que el usuario ha sido borrado de la base de datos y nos devuelve un alert correctamente, un alert de Bootstrap. Si no, nos dice no se ha podido eliminar el usuario. ¿Cómo podemos comprobar esto? Ya vimos que eliminó, pero si yo voy al modelo users, por ejemplo, y en delete from users cambio esto para verificar que no está borrando y le digo que está seguro de eliminar el usuario, le digo aceptar y me dice no se ha podido eliminar el registro. ¿Por qué? Porque yo dañé el query donde estaba el query que eliminaba. Si yo nuevamente le doy a refrescar, eliminar, aceptar, me dice no se ha podido eliminar. Si creo un nuevo usuario, por ejemplo, le digo crear, ha sido creado, lo voy a eliminar. Entonces nuevamente corrijo el query para que quede bien, le digo eliminar, le digo aceptar, ya nuevamente me borra el usuario de la base de datos. Listo, esto ha sido todo por hoy. Espero que les guste el CRUD que realicé, espero les sea de mucha utilidad. Usamos Bootstrap, traté de hacerlo lo más sencillo posible, explicar el código fuente lo pueden descargar del blog asociado a este post que voy a dejar en la descripción del video. No olviden suscribirse al canal, ya retomé nuevamente para subir videos, y si tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden realizar, lo pueden escribir, trataré de responder en el menor tiempo posible. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención.